Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. En nuestro segmento anterior han salido muchos puntos, los cuales obviamente señalan tal vez el más grave de todos ellos, y es el hecho de que esta nuestra sociedad guatemalteca a través de muchos años se ha venido insensibilizando verdaderamente ante la comprensión de lo que es la ley, de lo que debemos de cumplir. Se ha vuelto sumamente permisiva y terriblemente la corrupción la vemos extendida prácticamente en todos los niveles del gobierno, en muchos niveles de nuestra vida. Aceptamos la corrupción simplemente porque sí, ¿verdad? Como algo natural, como algo que viene. Pero ya hemos visto que eso es verdaderamente lo que no debe suceder. Esa es la batalla que tenemos que pelear. Ramón, de lo que comentaba el doctor de la Torre. Sí, cómo no, efectivamente. Primero, con respecto a lo que sucedió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un ejemplo que la cantidad de dinero aparentemente no está una cantidad alta de dinero involucrada, de millones, pero es un grave daño a la ética y es un acto que corrompe a las instituciones, porque un funcionario de alto nivel utiliza fondos públicos para beneficio personal. Esa es la corrupción en términos generales. Entonces, primero, ese es un ejemplo de cómo la sociedad tal vez ahora ya no valora, porque el umbral de tolerancia de corrupción es tan alto que ve pasar como algo normal que el presidente de la Corte Suprema de Justicia con su asistente se vayan de vacaciones a un seminario pagado por las instituciones nacionales. Pagado por el pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que no tiene para hospitales, que no tiene para escuelas. Es gravísimo, es gravísimo. Pero el segundo punto, yo sí estoy en desacuerdo con respecto a la valoración de los acuerdos de paz. Yo creo que los acuerdos de paz en su conjunto es un proyecto de nación y es un proyecto que permite terminar con las grandes diferencias que hay en nuestros campos, la exclusión a indígenas, a mujeres, a niños, etcétera. Y en lo que respecta a impunidad por los delitos cometidos durante el conflicto armado, es parejo para todos. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció que el ejército cometió el 95% de las graves violaciones a los derechos humanos y la guerrilla el 5%. Pero la ley de reconciliación es clara y se aplica a todo mundo. En primer lugar, no se puede dar amnistía por aquellos que hayan cometido genocidio o gravísimos delitos. Y eso es un acto de lucha contra la impunidad. O sea que creo que los acuerdos de paz hay que valorarlos en toda su dimensión. Y por último, la falta de criterios éticos que planteaba el doctor, estoy totalmente de acuerdo. Hay una falta de criterio, pero creo también que en esto los gobiernos anteriores que han abanderado el neoliberalismo y que han abanderado regímenes puramente de un capitalismo avasallador e injusto completamente, son los que han cometido y los que han impulsado estos actos de corrupción que hoy día lo vemos como algo normal. Doctor, no indudablemente tendrá un comentario, ¿verdad? Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo por favor el licenciado Cadena, aunque lo respeto mucho. Los acuerdos de paz son una declaración oficial de que el fin justifica los medios. Y el criterio ético número uno de todas las sociedades que se precian de tener una conciencia es que el fin nunca justifica los medios. Entonces nos hemos acostumbrado a que en nombre de algo bueno que vamos a hacer, vamos a ayudar a los que tienen hambre. ¿Qué más bueno que eso? Quitémoselos a otros, que puede ser que también tengan hambre, pero no les damos a estos. ¿Qué es eso? Es indudable que tenemos que respetar la opinión, la libre emisión del pensamiento. ¿Qué más bueno que eso? Pero para eso concentremos los recursos de los anuncios del Estado en favor de aquellos medios que están cercanos a nosotros y aquellos no. Y así estamos respetando la libertad de emisión del pensamiento. Y lo mismo pasa en el sector sindical y en el gremial del CACIF también, que en nombre de los empleos que se crean, se privilegia a un empresario y no a los otros. Entonces, la Constitución y la legislación ordinaria está llena de privilegios, todos inmorales. Pero como ni los diputados ni los jueces se preocupan del aspecto ético de la legislación ni de la gobernación, todo el mundo lo acepta y seguimos con lo mismo. Y ahora tenemos más violencia
que antes de que nos prometieran una paz firme y duradera con los acuerdos de paz. Ramón. Sí, no es el tema exacto, no pero entrémosle porque es fundamental también, ¿verdad? Yo veo los acuerdos de paz sí mucho más amplio que únicamente limitarse a si el fin justifica los medios, porque los acuerdos de paz, incluso moderados y mediados por Naciones Unidas y con el apoyo de la comunidad internacional, permitieron el fin de un conflicto armado interno que era devastador. Además, único en el mundo en esa época y en Centroamérica, los acuerdos de paz de Guatemala trataron de resolver las causas que generaron la guerra, cosa que en otros países no se ha hecho porque únicamente se resuelven los aspectos operativos de la guerra. Yo sí personalmente veo los acuerdos de paz como algo mucho más amplio. Por ejemplo, en este tema de justicia hay un acuerdo fundamental, que es el acuerdo para el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Y hay compromisos importantísimos, que el gran problema es que todos los gobiernos desde Álvaro Arzú no se los acuerdos de paz. Ese es el gran problema. ¿Tú pondrías en la época después del gobierno de Álvaro Arzú y anteriormente? Ah, bueno, porque ahí se firman no los se habían acuerdos. firmado los acuerdos, okay, pero sí regía la Constitución. Y con respecto a la Constitución, yo creo que es una buena Constitución, pero hay artículos elementales en materia de democracia, doctor, que no los podemos negar. El que usted mencionaba ahorita, las autoridades están sujetas a la ley, no pueden estar por encima. Es elemental, está en el capítulo sobre el del orden público, el ejercicio del orden público. Pero, ¿qué ha pasado? Desde la Constitución del 85 para adelante, el ejemplo que nos han dado los gobernantes es el contrario. Nos han demostrado que ellos están por encima de la ley y por eso es que empiezan a realizar una serie de actos de corrupción y creo que ningún caso ha sido juzgado. Miren, en realidad vamos a irnos acercando ya a nuestro siguiente corte, doctor, pero tenemos todavía unos momentos para que usted pudiera... Yo lo quería decir, ya que mencionó la Constitución de 1985, que mientras los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad y de las Cortes de Apelaciones estén sujetos a la aprobación de los diputados del Congreso, que es el ente más político del Estado, cada 5 años no puede haber justicia en Guatemala. Y si los jueces a su vez dentro del Poder Judicial son electos por otros 5 años nada más, tampoco se puede realizar justicia en Guatemala. La raíz viene de la Constitución, pero antes de la Constitución hay todavía una raíz más profunda que por supuesto no puedo explicar en un minuto en este programa de televisión. La filosofía con que se enseña el derecho en Guatemala es pésima, igual que en México. Igual que en la Argentina, no somos únicos. El positivismo jurídico. El positivismo jurídico prescinde de la dimensión ética o moral, porque se fija solamente en la forma, en la ley, y ese es el único dato a respetar. El derecho natural no existe, el derecho consuetudinario, por cierto, también habría que incluir el indígena ahí, tampoco existe, solo la voluntad del legislador, y subordina al juez totalmente al legislador, al político. Eso no funciona, ni aquí ni en Francia. Vamos a ir a un corte, doctor, y regresamos con este tema en un momento.